Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Dos temas en el día de hoy. No vamos a tocar, señores, lo dicho ayer por Ángel Rondón, que fue un día de estreno y de frases gloriosas cuando se refería a Jean Alain y hablaba de sus instintos criminales y que eso probablemente es lo que salvaba a Jean Alain. Imagínense ustedes todo el entramado de Odebrecht. Eso lo vamos a tratar más adelante porque la verdad que yo creo que eso tiene varias lecturas y interpretaciones. Hoy vamos a quedarnos con dos informaciones de las tantas que tenemos y que nos sirven cada día. Una, lo dicho por el gobernador del Banco Central, Valdés Albizu, que aunque ya no es noticia de tanto repetirlo, hablaba de cómo había crecido la economía en República Dominicana en el cuatrimestre enero-abril, colocado ese crecimiento, según Valdés Albizu, en 11.5%. Y ahora, como entonces pocas gentes creen de verdad en esas cifras que arroja el Banco Central post pandemia de crecimiento, o sea, nosotros estamos por encima de todo lo que está ocurriendo en la región, yo digo casi a nivel global, donde el impacto que ha tenido la economía a nivel global y también ese proceso de recuperación, bueno, parece que nosotros tenemos el privilegio de estar por encima de todos. No sabemos cuáles son los parámetros, como nunca lo hemos sabido, utilizados por el gobernador Valdés Albizu para colocarnos en esas grandiosas cifras estas que nos hablan de un crecimiento de la economía dominicana de un 47.1% según ese mismo reporte. Y por supuesto, si nosotros no entendemos cómo impacta y cómo ha crecido y de dónde viene ese crecimiento, que a decir de las autoridades, si uno de los renglones que ellos refieren es el de la construcción, mismo renglón bastante cuestionado, porque en la misma medida en que la economía crece en ese renglón, que es uno de los principales, también es ese renglón señalado como uno de los principales, pero para el tema del lavado de activos, normalmente proveniente del tema del narcotráfico. Eso genera muchas confusiones, pero también muchas suspicacias, y en vez de alegrarnos, pudiera ser frotarnos las manos por decir, bueno, nosotros estamos creciendo. En esa misma medida, lo que hacemos es preocuparnos porque el impacto que eso tiene en la economía de la gente, en esa inversión social, no están. Los datos de la realidad así lo confirman y la cosa entonces va por un camino distinto a la que dice el señor gobernador del Banco Central. Uno no sabe si ese crecimiento, ¿verdad?, del que él habla, probablemente hable de él a partir de lo que es su patrimonio personal, porque bueno, no todo el mundo tampoco en este país tiene el privilegio de recibir cada mes un salario por encima del 1.300.000 pesos. Eso pasa cuando nosotros tenemos un salario mínimo de miseria y cuando cuando la gente común está con el grito al cielo, cuando hubo que darle acompañamiento a través de programas especiales a muchos ciudadanos en tiempos de pandemia, y esos programas especiales abarcaron casi a 8 millones de dominicanos y dominicanas que están en una gran pobreza y que de no haber sido por esto, entonces se colocaban en la extrema pobreza. Entonces no sabemos si esas cifras son a partir de esa realidad, no solamente del gobernador del Banco Central, sino también de muchos funcionarios, sobre todo del sector financiero, que les va bonito y les va bastante bien. Imagínense ustedes que en nuestro país nosotros tenemos que el 70%, esos datos veía esta mañana Altagracia que los arrojaba cuando hablaba de que ese 70% de los cotizantes de la seguridad social tienen un ingreso medio de menos de 20.000 pesos mensuales. Usted puede imaginarse lo que es un salario de 1.300.000, 350.000 sobre un pobre infeliz que abarca el 70% de cotizantes, o sobre un 50 y pico por ciento de dominicanos que no están vinculados formalmente a los medios de producción, sino que viven del chiripeo y del día a día. Señores, la verdad es que esa ha sido siempre la gran pregunta. ¿Cómo es que nosotros crecemos tanto? Pero ¿cómo es que en esa misma medida también crece la miseria? ¿Y cómo es que siendo este señor tan consistente para complacer una no sabe a quién, ni por qué, es el eterno gobernador del Banco Central? Yo creo que serán como 20 años que tiene el señor Valdés Albizu al frente del Banco Central, y es que no hay más personas, o es que simplemente es un vínculo o es un elegido de ciertos sectores aquí financieros y económicos, empresariales, que
tienen en el señor Valdés Albizu una especie de traje a la medida para que les diga y para que les garantice todo lo que ellos necesitan para ser cada vez más ricos, claro está, por encima de la gran población que se le está llevando quien los trajo. Pero además de eso, otra incongruencia es la información que también ayer nos sirven y que nos habla del 70.5% del Producto Interno Bruto comprometido como deuda. Significa entonces que eso también compromete el presupuesto, porque una parte o se utiliza para amortizar esa deuda que cada día crece más y la otra parte simplemente se utiliza para pagar los intereses de la deuda. Es lo que ocurría en el gobierno pasado, colocado en cerca del 50%, como arrojaban las cifras, las estadísticas. Ahora, bueno, se nos coloca en cerca de un 70.5%, que no es cualquier cosa. Pero tú dices, bueno, ¿por qué es eterno? Entonces, ¿por qué Valdés Albizu? ¿Por qué este señor? En fin, el caso es que ahora como antes, seguimos en el mismo problema. No creemos las cifras del gobernador del Banco Central. Y para eso hay economistas con mucha credibilidad que afirman que simplemente el gobernador del Banco Central miente cuando sigue hablando de ese crecimiento de República Dominicana por encima de todos los países de la región. Eso, un tema. Lo segundo que quería tratarles, señores, es el caso del COVID. El COVID que nos está atacando y nos está atacando con fuerza, según las reseñas de los diarios hoy, pero también según las cifras oficiales. Los casos se han disparado, los hospitales están desbordados, sobre todo en las ciudades más grandes, las que concentran una mayor población. Estamos hablando de la provincia de Santo Domingo, estamos hablando del distrito. No sabemos porque dentro de las restricciones anunciadas y que inician a partir de hoy, no se incorporó a ciudades como San Cristóbal, por ejemplo, en la que dice que hay una gran incidencia. Lo cierto es que la positividad diaria está ya en un 23.56%, con 5 barrios del Gran Santo Domingo, que son los que tienen el mayor número de casos, y que entra en vigor estas nuevas restricciones. ¿Cuáles son esos barrios? Bueno, son barrios fundamentalmente de Santo Domingo Norte, Villamella, Guaricano, de los que se han mencionado, por supuesto. Todos, la mayoría, ahí en la zona norte. ¿Y cuál es el punto? ¿Qué es lo que ha hecho que se nos dispare, señores, el tema del COVID? En esa misma medida, nosotros tenemos ahí los centros también de vacunación con la gente que, si bien ha asistido en alguna medida, y creo que ahora un poquitito más, han mantenido alguna timidez para acudir a vacunarse. Y la verdad, quiero repetir lo que he dicho todos estos días, no hay otra forma, señores, de nosotros poder salir de este problema. No hay otra forma de cómo nosotros mermar el tema del COVID, si no es con la vacunación, con el distanciamiento, que es parte de los protocolos, con la utilización de mascarilla. Señores, vamos a aplicarnos entonces, vamos a ver si nosotros podemos de una vez y por todas ver cómo logramos mermar todo el tema de esta crisis sanitaria, porque como también en otras ocasiones he dicho, hay muchas situaciones por delante que tenemos que enfrentar y debemos hacerlas rápidamente. No se olviden que además de esta crisis sanitaria, nosotros cargamos con una crisis económica muy a pesar de lo que dicen las autoridades financieras del país, y que esa crisis económica y que esas reformas que están pospuestas o frisadas ahí un poquito hasta el próximo año, plantean mucho esfuerzo, no solamente del gobierno, sino de sectores sociales que tendremos que emplearnos o siendo parte de el proceso de recomposición y ayuda, como debería hacer el gobierno, montarse precisamente en esos sectores, o presionando, señores, para que si va a haber reformas, esas reformas sean equitativas y sean igual para todos. Estamos diciendo para grupos empresariales que siempre les ha ido bonito y que siempre el tema, y que en muchos casos el tema de los impuestos para ellos no es un gran problema, porque a más acumulación, entonces, más libres de pago, o empresas transnacionales que también deberán apretársele respecto a todo esto.
apoyado, por supuesto, en esos sectores sociales. Caso contrario, el gran desafío para el gobierno, para el próximo año, confrontación. Entonces, vamos a evitarnos esto y vamos ahora a prepararnos, resolviendo con el tema sanitario, porque los desafíos en República Dominicana, como en muchos países de América Latina, no son pocos. Y no son pocos los agradecimientos que voy a tener. Si esta transmisión les ha gustado, denle like. Sí, hombre, denle like y suscríbanse si no lo han hecho. También vamos a pedirle que se suscriban a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.